están? Traemos las noticias de la hora para ustedes. Bienvenidos. Un combatiente ucraniano logra huir de Azovstal y cuenta que muchos quieren rendirse, pero que son impedidos por Kiev. El Kremlin advierte que impedir la salida de civiles de la siderúrgica sería equivalente a un acto de terrorismo y exige la liberación de ser el caso. Importantes economías europeas admiten que no pueden prescindir de los recursos rusos, por lo que descartan el embargo de la mesa de negociaciones del bloque. Sin embargo, Borrell insta a las naciones miembros a hacerlo de modo independiente. Se deterioran las condiciones de vida de muchos adultos mayores en Estados Unidos que reclaman el alza de pensiones frente al azote que les ha significado la pandemia y la creciente inflación. Lo analizamos. Termina la cumbre regional por el clima en Chile y los anfitriones instan a los países firmantes del Acuerdo de Escazú a ratificar el instrumento de protección ambiental. En paralelo, trasciende que América Latina tiene la mayor tasa de asesinatos de activistas pro derechos de la naturaleza. Son los temas que vamos a repasar en la siguiente media hora. Gracias por preferirnos. Rusia dice que cesará inmediatamente los combates en la fábrica Azovstal en Mariupol para garantizar la salida segura de los civiles que, según Kiev, se encuentran allí. Moscú también mantiene la oferta de dejar salir a los militares ucranianos si estos deponen las armas. Las autoridades ucranianas aseguran que los combatientes atrincherados en la metalúrgica no se rendirán, mientras uno de los nacionalistas que logró salir de la planta asegura que sí quieren hacerlo, pero que su mando no se los permite. Además, condena a las autoridades por abandonar a sus propios soldados. Boris Kuznetsov nos trae más detalles. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han declarado que el ejército ruso está dispuesto a introducir un régimen especial de silencio en la zona de Azovstal, la planta donde están atrincherados los militares, los nacionalistas ucranianos. Así también los militares rusos dicen que básicamente la meta de este régimen especial es la posibilidad de dar a los civiles, si se encuentran posiblemente en el recinto, salir normalmente, y también, como han afirmado en el Ministerio de Defensa de Rusia, el inicio de esta pausa humanitaria podría ser el hecho del levantamiento de las banderas blancas por parte de los uniformados ucranianos a lo largo del perímetro en diferentes direcciones en la zona de Azovstal. Las estadísticas demuestran la falta de fundamento de las acusaciones de las autoridades de Ucrania y de los países del llamado Occidente civilizado contra las Fuerzas Armadas de Rusia y las formaciones de la República Popular de Donetsk de crear algún tipo de obstáculos para la salida de los civiles y la falta de condiciones para la entrega del personal militar ucraniano. Estas son puras mentiras difundidas por Occidente para desacreditar las acciones de las Fuerzas Armadas rusas. Mientras tanto, la primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha afirmado que los uniformados ucranianos no van a rendirse, que no necesitan los corredores humanitarios, y asimismo también apuntó a la posibilidad de que hay cierta cantidad de los civiles en la instalación de Azovstal. También ahora les invito a escuchar el testimonio de un uniformado ucraniano quien ha sido tomado como prisionero, quien cuenta que hay mucha desesperación en las filas de los que están acampados en Azovstal, y también dice que muchos temen rendirse simplemente por el hecho de temor de que sus propios compañeros les van a disparar a la espalda. Escuchemos. Какое состояние бойцов Азовстали? Подавлен. Судя по разговорам со многими, многие хотят сдаться, но боятся. Боятся кого? Боятся, что будут стрелять. Ну, то, что они, вы, наверное, уже знаете, что они в спину стреляют, которые хотят выйти оттуда. Боятся, что будут стрелять и оттуда, и отсюда. Но отсюда вас... Я обратил внимание, если честно, на то, как ко мне сейчас отнеслись. Я, честно сказать, после того, как меня сегодня бросили, я отошел немного дальше от этого места. Я лег, я взял просто белые пакеты, что нашел, и просто махал вашей птичке, чтобы меня нашли. Что хочешь сказать теперь? Хочу сказать,
Все это вообще не наша война. Нужно все решать нормальным путем. Кому ты это хочешь сказать? Включать голову нашей власти, которая якобы есть. Которые tupă кинули пацанов. Y también el Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado las imágenes de otros frentes que los ucranianos están abandonando sus posiciones, los uniformados están dejando atrás también equipamiento muy importante, equipamiento militar, y también están dejando atrás los cuerpos de sus compañeros. Vladimir Putin abordó la situación en Ucrania con el presidente de Ucrania, con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El líder ruso criticó las declaraciones de algunos representantes comunitarios que apuestan por una salida militar del conflicto. Las calificó de irresponsables. Se informa que Putin le explicó a Michel las medidas que toma Moscú para proteger a la población civil. En este sentido, instó a Bruselas a influir a las autoridades ucranianas para que dejen de bombardear Donbass. Además, denunció que el régimen de Kiev no deja que sus militares cercados en Mariupol depongan las armas. En cuanto a las negociaciones, el presidente ruso lamentó que la parte ucraniana sea inconsistente en su postura y no busque soluciones mutuamente aceptables. Por último, Putin expresó su preocupación por el auge de la rusofobia en los países europeos, incluso en los ámbitos de la cultura y el deporte. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo habló sobre los contactos que tuvo con el gobierno ucraniano durante su reciente visita a Kiev. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, opina que la actual situación en la arena internacional refleja la incapacidad de Occidente de llegar a acuerdos. Según el canciller, en todas partes del mundo se reflexiona sobre cómo contrarrestar la influencia occidental. Para cualquier observador imparcial son evidentes la incoherencia y la incapacidad de negociar de nuestros socios occidentales, que destruyeron de una vez todos sus valores, los valores en los que basaban al convencer a todo el mundo a adherirse a los procesos de globalización. Hablo con socios de América Latina, del mundo árabe. En todas partes en el mundo empiezan a pensar que hacer para que los caprichos de Occidente, aunados en el marco del concepto de la unipolaridad bajo el paraguas de Estados Unidos, no influyan en el futuro de los procesos objetivos que se desarrollan en diferentes regiones. Mientras aparecen nuevas evidencias de la injerencia de la OTAN en la crisis en Ucrania, un ex militar del Centro de Operaciones Psicológicas de las Fuerzas Armadas Ucranianas revela los objetivos de Occidente y la guerra psicológica que utiliza Kiev en el conflicto. La OTAN está interesada en tener a Ucrania como una zona de amortiguamiento cerca de Rusia. Y teniendo en cuenta las condiciones de una guerra híbrida, una parte de las acciones se disputa en el espacio mediático. El financiamiento proviene directamente de la OTAN. Tienen organizaciones especiales subordinadas a su Estado Mayor. También tienen voluntarios con un entrenamiento especial. El objetivo del centro es infundir pánico en el enemigo, convencer de que las acciones de la parte ucraniana son las correctas y que todo lo que hace la parte rusa está mal. Mostrar que la Unión Europea y la OTAN son el sueño dorado al que deben aspirar a unirse todos los países poco desarrollados. Desde el Parlamento ruso lanzan una advertencia a los países que aspiran a unirse a la OTAN. El senador Andrei Klimov dijo que les espera un destino poco envidiable en la alianza, a la que calificó como un club de suicidas. Los miembros de la OTAN y los nuevos candidatos que desean ser atrapados en esta ratonera estadounidense del siglo XXI tienen, por desgracia, una perspectiva común. Deben estar listos para cualquier restricción, problema o incluso perecimiento sin sentido, en pos del interés de la clase dominante estadounidense. Las advertencias llegan después de que Suecia y Finlandia decidieran reevaluar la posibilidad de adherirse a la Alianza Atlántica. Está previsto que ambos países nórdicos presenten sus candidaturas a partir de junio. Desde el Kremlin ya habían alertado de que este paso no aportará estabilidad a Europa y añadieron que la OTAN sigue siendo una herramienta orientada a la confrontación. Recordemos que el conflicto en Ucrania estalló, entre otras cosas, tras la negativa de Estados Unidos y del bloque militar a garantizar la no expansión de la alianza
hacia las fronteras rusas. El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira dio señales de vida tras una semana de haber sido reportado como desaparecido en Ucrania. En un video confirma que fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania y que continúa en la ciudad de Kharkov. April 22nd, 2022, I'm in Kharkov. I was picked up by the SBU on Friday, April 15th. I don't have anything that I can say publicly other than I'm okay. Añade que no tiene su teléfono móvil y que perdió acceso a todas sus redes sociales. En este sentido, advierte que todo lo que fue publicado en sus cuentas después del 15 de abril sería falso. Además, agradece la preocupación de la comunidad mundial. Gonzalo Lira trabajó desde hace meses en Ucrania cubriendo el conflicto y ha sido muy crítico con el gobierno de Zelensky. En uno de sus mensajes advertía que podría ser detenido y reveló una lista de políticos y opositores ucranianos capturados, desaparecidos o asesinados en los últimos meses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advierte sobre el impacto negativo para la Unión Europea en caso de embargar el gas ruso. Asegura que se percibiría el próximo invierno. A su vez, el ministro de Economía y Finanzas afirma que la cuestión no está sobre la mesa porque tal medida derivaría en una paralización económica en varias naciones del bloque comunitario. La cuestión del gas no está puesta sobre la mesa porque sabemos que para un cierto número de estados europeos simplemente significaría la paralización de toda su actividad económica. Lo constató también el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien apunta a la falta de convergencia respecto al tema y señala que entre los 27 miembros no hay unanimidad sobre la propuesta de cortar totalmente los lazos para el suministro del gas ruso. Sin embargo, sugirió que en este sentido cada nación actúe por su propia cuenta. En paralelo, desde Washington también insisten en rechazar las materias primas del país eslavo, aunque reconocen que tal medida tendría un fuerte impacto negativo y llaman a actuar con cautela. Y es que el paso punitivo acabaría en graves perturbaciones para la propia Europa. Vamos a ver los por qué. Rusia es el mayor proveedor de gas para el bloque comunitario. La Unión Europea obtiene alrededor del 40% de este recurso precisamente desde este país, desde Rusia. Entre los estados que más dependen de los recursos energéticos rusos están Alemania, Italia, Polonia y Francia. En particular, el Banco Central de Alemania estima que de rechazar el gas ruso, el país perdería unos 180.000 millones de euros del PIB. El canciller federal germano Olaf Scholz reconoce las graves consecuencias para su nación y lo hace ante múltiples alertas tanto de los empresarios como de los consumidores. ¿Cómo se puede castigar a un país por comprar algo? Lo que hay que discutir es si es posible o no seguir comprando gas ruso. Pero ¿quién debe castigar a quién? No está bien. Soy ingeniero en calefacción, tengo mi propio negocio y constantemente tengo que instalar calefacción de gas o de aceite. Pregunto, ¿de dónde vamos a sacar gas? ¿De dónde? Si dejamos de comprar, ¿de dónde sacaremos el gas? Ante el riesgo de quedarse sin el recurso ruso en la Unión Europea, ya buscan vías para ahorrar más. El tabloide alemán Bild publicó alternativas contra lo que denominó el shock energético. Entre ellas aconsejan ducharse en vez de bañarse, cerrar rápido la puerta de la nevera y regar las plantas con agua de lluvia. Les presentamos una recopilación de estas propuestas. Félix Morales, analista político y de mercados, ve un doble rasero en la penalización a Rusia que promueve la Unión Europea. Afirma que al reconocer el efecto boomerang